Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Maddie Clifton. Es una historia que conocía hace muchísimo tiempo, la había visto en algunas partes hace ya años, varios años, pero nunca consideré hacerla para el canal hasta ahora, porque esta persona de la cual voy a hablar sigue apelando su caso por razones que les contaré después, y dentro de 2 años puede hacer una nueva apelación. Así que me parece importante dar a conocer de vuelta este caso, ya que por lo que vi solamente hay muchos documentales y pocos videos acerca del mismo. Bueno, claramente mi gata no se quiere quedar porque prefiere bajar a ver qué hay de comer antes que estar acá un rato. Así que seguiremos sin ella. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Hoy vamos a estar hablando acerca de 2 personas. La primera persona es Josh Phillips. Nació en Jacksonville, Florida, el 17 de marzo de 1984. Sus padres son Melissa y Steve Phillips. Además tenía un hermano llamado Tim Phillips, quien era mayor que él. Un detalle ya importante desde temprano es que Steve solía ser violento ante su familia. No solamente era estricto, sino que también se ponía iracundo por cosas absurdas. En el programa Muy Jóvenes para Matar, 15 crímenes impactantes, Josh recuerda un momento en su vida en el que entró a la habitación de sus padres para ver el puño de su padre destrozado a través de la pared. Esto lo hizo estar completamente aterrado de su propio padre, según él cuenta. Steve daba a su hijo reglas estrictas, también era un adicto y alcohólico. Se enojaba también si John traía a otros niños a su casa cuando él no estaba presente y sentía una aversión particular por las chicas jóvenes. Melissa, la esposa, dijo que nunca entendió por qué a su esposo no le gustaban las chicas jóvenes. Cabe decir de todos modos que a pesar de todo esto, Josh no era violento, o no se mostraba de esta forma. No tenía antecedentes parecidos a los de su padre, sino todo lo contrario. En el barrio lo conocían como un joven muy tranquilo, de hecho. Como pueden ver, no era una familia muy normal. El padre tenía reglas raras y fijaciones extrañas, pero Josh parecía un buen chico, según lo describían las personas que podían verlo de cerca. En ese momento él tenía 14 años. Y entonces tenemos que pasar a la parte principal y a la víctima dentro de este caso. ¿Quién es Maddie Clifton? ¿Quién era ella y cómo terminó involucrada en todo esto que dije anteriormente? Madeline Ray Clifton era una niña en ese entonces de 8 años que vivía enfrente de la casa de los Phillips. Sus padres eran Steve y Sheila Clifton. Tenía una hermana apenas mayor que ella, llamada Jessica, de 11 años. Me da mucha pena que no haya tanta información dando vueltas acerca de ella, de que se haya opacado el caso por los que creen que el culpable merece piedad en lugar de recordar a la víctima. Según lo que dice su familia, sus amigos y la gente del barrio, era una niña muy feliz. Le encantaba salir a jugar con su hermana, le gustaban mucho los deportes y al parecer era buena en la escuela y tenía, por lo que pudimos ver, varios amigos. Era querida por sus conocidos, a tal punto en que lo que le sucedió fue realmente devastador para muchos. Pero como dije, no hay mucha información acerca de ella. Primero porque tenía 8 años y segundo porque se la opacó completamente. Así que con este pequeño contexto pasemos al día de los hechos. Era el 3 de noviembre de 1998 por la tarde. Maddie le preguntó a su madre si podía ir a la calle a jugar con unos amigos y vecinos del barrio, a lo que su madre dijo que sí, porque esto era muy común. Además, iban a estar ahí nomás de su casa, en la puerta de las casas de gente que conocían hacía años. Y cabe aclarar que en serio digo que los vecinos de esta familia eran amigos, gente que conocían personalmente e incluso de la infancia. Maddie entonces sale a jugar con el permiso de su madre y regresa un tiempo después para buscar pelotas de golf, ya que estaban jugando con ellas y se les estaban acabando. Sheila le dijo que las buscara afuera. Esa fue la última vez que vio a su hija con vida. Sobre las 5 de la tarde, Maddie Clifton desapareció. Jessica volvió sin su hermanita,
no sabía dónde podía estar. Inmediatamente comienzan a buscarla. Primero Jessica en la bicicleta llamándola, su madre yendo a ver a distintas casas, preguntando por todas partes, pero no lograban dar con ella. La policía comenzó a investigar mientras el barrio buscaba a Maddie. Carteles con su cara, la familia de la niña en las noticias. Fue terrible. La madre de Maddie se encontraba frente a los autos con la cara de su hija para darla a conocer. Todos estaban ayudando. Y como dije antes, ahí se conocían bastante. Todos estaban dispuestos a buscarla. La familia Phillips también estuvo involucrada en la búsqueda, supuestamente ayudando a que la encontraran. El primer sospechoso mencionado en este caso fue el vecino Larry Grisham. Grisham había sido arrestado 2 veces en el pasado, ambas veces entre 15 o 20 años antes, por casos de agresión sexual, pero en ambos incidentes los casos fueron descartados. Grisham había fallado un test de polígrafo en relación por la desaparición de Maddie, pero aportó una buena coartada. El tema con las pruebas de polígrafo es que tranquilamente pueden fallar. Evidentemente no probaban que él haya tenido nada que ver y en realidad no lo tuvo. Con el tiempo la policía suspendió la búsqueda de Maddie, pero la comunidad, incluyendo unos 400 voluntarios, persistieron. Se ofreció una recompensa inicialmente de $50,000, pero se dobló más tarde. Uno de los voluntarios era la persona de la cual hablé al principio, Josh Phillips. El FBI finalmente se involucró en el caso, se repartieron folletos por la ciudad, había una sospecha de que Maddie seguía estando en alguna parte de este barrio donde había desaparecido, en alguna de las casas, así que siguieron buscando ahí, y tenían razón. La búsqueda terminó una semana después de la desaparición, cuando la madre de Joshua, Melissa, fue a limpiar la habitación de su hijo y descubrió algo extraño debajo de su cama. La cama de Josh tenía un colchón de agua. Es una de las cosas por las cuales la gente más lo recuerda, de hecho. Y este colchón parece tener una fuga. La madre fue a ver esto porque pensaba que claramente era agua, una fuga de agua. Pero una vez que fue a levantar el colchón, descubrió algo siniestro debajo. Ahí dentro, escondido, estaba el cuerpo de Maddie y ella lo había descubierto tirando de una de sus medias. Recordemos que la policía estaba buscando en el barrio y la casa de Maddie quedaba enfrente, es decir, estaban también en su patio esperando. Por lo que por un momento pensó en lo que estaba pasando, como si el tiempo se congelara, pero finalmente decidió hacer lo correcto. Melissa salió de su casa y cruzó la calle para ir a avisarles lo que había encontrado en el cuarto de su propio hijo. Lo que siguió fue contarle todo esto a las personas que habían estado buscando a la niña todo ese tiempo. La impresión de la gente cuando escuchó esto fue absolutamente desgarradora. Había gente desmayándose, llorando, no podían creer lo que había sucedido. Era enfermizo desde cualquier lado por donde se lo viera. Pero además el contexto era otro muy diferente al de ahora. Estamos hablando de un barrio que tenía rejas alrededor, en el cual todos se conocían y en el cual los hijos de los vecinos de la familia salían a jugar todo el tiempo. Era algo normal que estuvieran afuera y nunca se podrían haber imaginado que esto podría pasar, y menos se hubiesen imaginado que el culpable habría sido este chico de tan solo 14 años. Josh Phillips fue arrestado ese día en su colegio y fue puesto en máxima seguridad durante su primera aparición en el tribunal. Ahora, la realidad con respecto a cómo era Josh fue un poco perturbadora porque la gente lo percibía como un chico tranquilo, cuando en realidad no lo era. Maddie y Jessie no lo veían como un chico inocente, sino todo lo contrario. Algo que le habían dicho ambas a su abuela en una ocasión es que este joven de 14 años les había hecho comentarios sexuales un tanto extraños, y también había intentado mostrarles una revista porno. Además, es importante saber que no lo consideraban como un amigo, es decir, él no solía jugar con Maddie y no fue la primera opción en la búsqueda porque en serio no consideraban que él se hablara tanto con Maddie como para estar con ella ese día. Y esto es extremadamente importante a la hora de revisar la historia de Josh. En cuanto a los exámenes forenses, se determinó que la causa de la muerte de Maddie Clifton fue debido a que se la apuñaló y apaleó con un bate de béisbol varias veces. Maddie tenía además toda la parte de abajo expuesta. Su ropa interior no estaba, pero sus medias sí. La declaración de Josh es alarmante por varias razones. Él dijo que el suceso ocurrió una tarde en que estaba solo en su casa y Maddie fue hasta ahí para preguntarle si sabía jugar al béisbol. Joshua Phillips accedió, aunque no le permitían traer amigos mientras sus padres no estaban en la casa. Mientras los dos jugaban al béisbol, Maddie le lanzó la bola y él la golpeó, lo que provocó que la bola golpeara directamente a la niña en el ojo, haciéndola sangrar.
dejando a Maddie llorando y gritando. Josh entró en pánico en ese momento, temiendo la reacción que su padre tendría cuando llegara a casa y viera todo esto. Josh procedió a convencer a Maddie de entrar a su casa y luego, dentro de su habitación, la estranguló con el cable de un teléfono durante aproximadamente 15 minutos. Poco después, la golpeó de nuevo con el bate de béisbol, ahí ya vemos actos completamente innecesarios, y la ocultó debajo de su cama. ¿Y por qué hago énfasis en este pequeño detalle de que básicamente intentó matarla 2 veces desde un principio? Y es que para ese momento uno diría que ya hubiese cometido su objetivo. En cambio, golpearla de nuevo con el bate de béisbol quiere decir que probablemente estaba intentando hacerle daño, en el sentido de que ya no era necesario y solamente era por ira. Y no se termina ahí. No mucho después de que el padre de Josh entrara a la casa, fue a hablar con él durante un momento y luego volvió a su habitación y descubrió que Maddie estaba todavía viva, quejándose bajo su cama. Él sacó el colchón y la apuñaló 11 veces, matándola. Otra vez, es decir, las anteriores 2 cosas no la habían matado, al parecer según él, y esto sí. Aunque la historia es un tanto extraña, más bien, todos creen que la atrajo a propósito a la casa. No que era un juego, no que Maddie haya ido hasta ahí, sino que él estuvo planeando esto desde hacía un buen tiempo. Como dije antes, ellos no eran amigos, así que es raro que se pusieran a jugar, y que Jessica no hubiese visto nada. Además, según esta versión de la historia, Maddie tuvo que haber gritado bastante, y por un tiempo estuvo fuera de la casa. Entonces, alguien debería haber escuchado, o ella debería haber corrido hasta su casa pidiendo ayuda, pero nadie la escuchó, ella nunca corrió hacia su casa, y entonces la historia se vuelve muy difícil de creer. Josh seguramente la atrajo dentro sin ninguna excusa del juego de béisbol y comenzó a actuar. Y en realidad hay un detalle aún peor con respecto al caso, y es que la familia de Maddie, en cierto punto, antes de que todo esto pasara, había descubierto que algunas cosas en su casa estaban puestas en lugares extraños y que faltaban ciertos objetos. Como por ejemplo, una foto de Jessica haciendo gimnasia rítmica en mallas. Teniendo esto en cuenta, nunca se hizo una denuncia, pero sí se le informó a la policía cuando el caso se dio, por lo cual un agente fue a la casa de Josh como una de las muchas casas que visitaría sospechando que fueran los culpables del robo. Tal vez por una broma o alguna cosa de esas. Este agente pudo entrar a la casa de Josh cuando él estaba solo y conversar con este joven encima de su cama. De vuelta, antes de que todo esto se descubriera, es decir, él estaba sentado sobre el cuerpo de Maddie. Pero no noté en ningún momento eso, porque la habitación era un desastre. Había jaulas de mascotas en el piso llenas de materia fecal, por lo tanto cubrían cualquier olor que pudiese haber. Además, el colchón no era normal, era un colchón de agua, por lo tanto ya se sentía un poco extraño al sentarse encima. El tema es que una vez que se supo lo que había pasado realmente, la familia se dio cuenta de un pequeño detalle muy importante. La foto que habían perdido de su hija Jessica, es decir, la hermana de Maddie, estaba en la mesita de luz de Josh. Él no iba detrás de Maddie, sino de su hermana. Creen que lo más seguro es que si no hubiese sido descubierto, habría seguido sus crímenes con Jessica. Además, tiene sentido, porque Jessie estaba más cerca de la edad de Josh, ya que tenía 11 años, y por lo tanto probablemente la conocía más, tal vez de la escuela, de amigos, de hablar, pero la cosa es que probablemente él estaba planeando ir detrás de Jessie. Joshua Phillips fue acusado de asesinato en primer grado. Su juicio se celebró en Polk County debido a la gran cantidad de cobertura mediática. Él fue sentenciado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por ser menor de 16 años, no era apto para la pena de muerte bajo las leyes de Florida de aquel momento. Aunque los padres de Phillips se quejan de que él fue juzgado como un mayor de 14 años, y no como alguien de su edad. Pero la realidad es que había matado a una niña y que nadie creía que fuese accidental, sino que más bien había sido claramente planeado. Mientras que en la autopsia no se encontró rastro de agresión sexual, el cuerpo de Maddie fue encontrado desnudo de cintura para abajo, como dije antes. Pero también hay que decir que ya estaba en un estado de descomposición avanzado. En cuanto más tiempo pasa, más difícil es determinar estas cosas. Y se cree que sí fue un crimen con motivación sexual, pero Josh jamás admitió tal cosa. Según lo que él contó, el asesinato parece haber sido motivado por el temor
de Josh a su agresivo y alcohólico padre, quien se hubiese enojado mucho de haber encontrado a Maddie en la casa. Esta es, digamos, su narrativa y su razón por la cual cometió el crimen. No explica por qué la ropa de Maddie se había ido mágicamente, porque según él, su ropa interior se había caído en el medio de todo mientras él llevaba el cuerpo al colchón. Y no explica tampoco por qué tantas puñaladas o por qué la había intentado matar una y otra vez. Joshua Phillips dijo en el programa de televisión Muy Jóvenes para Matar que si pudiera dar marcha atrás lo haría, a la vez que se ponía a llorar. Una vez en la cárcel, Josh asistió al Blackstone Career Institute en un programa de aprendizaje a distancia, graduándose con un título de asistente jurídico en 2007. Trabaja entonces como asistente jurídico ayudando a otros presos con sus apelaciones. Un tiempo después del juicio, los padres de Maddie Clifton, Steve y Sheila, se divorciaron tras 25 años de matrimonio. Y en el 2000, el padre de Joshua, Steve, murió en un accidente de tráfico. En cuanto a las apelaciones que hizo, hubo varias instancias. En el 2002, una corte de apelación ratificó la condena de Phillips. Es decir, desde ese momento ya no estaban de acuerdo en que saliera en libertad. En diciembre del 2004, Melissa Phillips, su madre, comenzó a pedir un nuevo juicio para su hijo, alegando que su corta edad en el momento del asesinato debía haber tenido más peso en su sentencia. En el 2005 fueron adjudicadas nuevas fechas para la audiencia de Phillips. En el 2008, 3 años después, dos de los oficiales implicados en su sentencia, el procurador del estado Harry Schorstein y el sheriff Nat Glover, confirmaron sus convicciones de que Phillips se merecía estar tras las rejas, pero admitieron tener algunas dudas sobre la sentencia a cadena perpetua sin libertad condicional para el joven de 14 años de aquel momento. En el 2012, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que sentenciar a jóvenes a cadena perpetua sin libertad condicional es inconstitucional. En ese momento no estaba claro todavía si el abogado de Josh pediría una nueva condena. Entonces, en noviembre del 2015, este abogado consideró la resolución de la Corte Suprema como base para solicitar una nueva audiencia para una nueva condena. En septiembre del 2016, después de que el abogado de Joshua apelara con éxito a la corte, se le garantizó una nueva vista para una nueva condena como resultado de una aplicación retroactiva del dictamen de la Corte Suprema, que declaraba su actual sentencia: la cadena perpetua en prisión sin posibilidad de libertad condicional, inconstitucional para los criminales juveniles. Ahí se puso fecha para una nueva sentencia para febrero del 2017. Ese febrero, el abogado de Joshua pidió más tiempo para prepararse y posteriormente se puso fecha para junio de ese año. En la audiencia de junio, finalmente, la madre de la víctima pidió que su sentencia fuera ratificada. En noviembre de ese año, la condena de Joshua Phillips se mantuvo y fue sentenciado de nuevo a cadena perpetua, por lo cual todo este intento fue en vano. Además, la familia de Maddie seguía insistiendo en que no podían dejarlo libre. Lo interesante es que en el 2018 Josh por fin hizo una disculpa pública, la cual la voy a dejar acá para que la vean. This is for the family of Maddie Clifton. I've wanted to say this for a very long time, and I'm grateful that this chance to do so in person has arrived. I don't pretend to know or understand your pain or to grasp the void that I've created in your lives. I can say this: I do understand pain. I have become quite intimate with suffering. Growing up in prison, I've seen many dark things, and I've been to some dark places. Many times throughout this journey, I came dreadfully close to ending my life just to escape it all. During these times, I was embroiled in a flurry of emotions and feelings: guilt, despair, pain, hopelessness, fear, and shame. Each time, I was somehow able to continue on, mostly because I couldn't stand to put my mother through any more trauma. She's been through enough. There were times that I was angry at her because I couldn't end my pain because of her love. Yet now, I'm eternally grateful to her. I'm grateful to her because as I've grown up, I have learned the value of life. I've learned to see the beauty and joy in a world full of strife and experience the truth of unconditional love. I wish to God that I could have known this or understood it when I was 14. Had I then, none of this would have come about. I had no clue what life meant, what death meant, nor the depths of suffering that could follow one act. I had no inkling of how long that suffering could last. I hadn't lived long enough to understand the time involved or what really suffering was. I did something horrible. I'm so sorry. I'm so sorry for what happened. Even now,
After all these years, it is just unfathomable that all this could have occurred. It tears my mind asunder to know that I stole such a precious life from you, from the world. I so wish I could take away your pain. I thank God that I've been able to continue on in life and grow, but not a day goes by that I don't think of what led me to where I'm at. Not in prison, but in life. I pray every day that you're able to live your lives in spite of the injury I've caused you. I'm supremely grateful to have an opportunity at physical freedom. Yet any joy that arises in my heart is immediately tempered by the knowledge that these proceedings bring all involved once again face to face with the horror that occurred in 1998. When I walked the rec yard here in chains, I looked to the sky through mesh wiring, and I thank God repeatedly for giving me hope. My next breath is always devoted to wishing peace and healing upon you all. My hopes, fears, and wishes probably mean nothing to you, but they are there all the same. May you know peace, may you be free from suffering, and may you feel the love that is the sustenance of life itself. May God bless you and heal your wounds as much as possible. Thank you, Your Honor. Hay ciertas partes que pueden resultar interesantes, ciertas que realmente parecen una disculpa, pero lo raro es que siempre se refiere a él o a la familia de Maddie, pero nunca a la misma Maddie. Es decir, en ningún momento dice que se disculpa por haber asesinado a Maddie tal cual y que lamenta lo que pasó. Más bien habla de sus consecuencias, de lo que él tuvo que pasar y que espera que la familia pueda estar en paz y que reza por ellos, lo cual resulta un poco extraño. Increíblemente es algo que se repite en varias personas condenadas por lo mismo. Se habla muy poco de la víctima y mucho más de ellos. Lo increíble también es que al parecer todas estas apelaciones para que le concedan alguna libertad está haciendo que la familia tenga que revivir el caso una y otra vez. Pero el pedido de los padres sigue siendo el mismo. No lo pueden dejar en libertad. Más aún porque probablemente, como tiene intenciones y lo estaba planeando, puede que lo vuelva a hacer. Es decir, nada lo garantiza porque desde un primer momento no fue un malentendido. Y realmente dudamos mucho de que haya sido por el tema del padre, porque estaba obsesionado con Jessica. Estaba obsesionado entonces con la idea de hacerle lo que le hizo a Maddie a Jessica. Jessie, por su parte, la hermana de Maddie, ahora vive en la casa de la infancia en la cual convivían y no piensa irse a ninguna parte. Es decir, ella tiene esa casa como un buen recuerdo de su hermana, la recuerda con mucho cariño y aunque fue algo muy triste, de todos modos se quedó ahí. No es un final feliz, no es un final bueno, pero por lo menos está resuelto. Sabemos lo que pasó, se puede encontrar al culpable y se pudo evitar que le hiciera esto también a la hermana de la víctima. Por lo tanto, el caso ahora está resuelto y cerrado. Así que bueno, no tengo nada más que decir. Déjenme cualquier opinión que tengan con respecto a todo esto en los comentarios que los voy a estar leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Si quieren saber más, está ahí abajo en la descripción la información, los links. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.